Buenas tardes, ya se están uniendo, ya tenemos a 48 personas. Nos da mucho gusto recibir a todas y a todos en esta tarde de viernes. Y sobre todo, bueno, porque tenemos a una querida amiga, a una conocida, a gente de casa, como se dice, que domina absolutamente el tema. Voy a leer una breve síntesis curricular. Marta Leticia Mercado Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Electoral y diplomada en Derechos Humanos por la UNAM y la Escuela Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, respectivamente. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el sector electoral, en donde se ha desempeñado en diversos cargos en órganos jurisdiccionales, tanto a nivel federal como local. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fungió como asesora en la Secretaría General, asesora del Centro de Capacitación Judicial Electoral y directora de consultas y difusión de la Coordinación de Jurisprudencia. Asimismo, ha trabajado en la Sala Regional Ciudad de México como coordinadora de ponencia y como fundadora en la Sala Regional Especializada, siendo secretaria de Estudio y Cuenta. Actualmente es magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde previamente fue directora del Instituto de Formación y Capacitación. A la par de su actividad profesional, se ha dedicado al estudio y a la investigación en temas como derecho electoral en México, violencia política en razón de género, propaganda política electoral, participación política de la mujer, entre otros. Finalmente, la magistrada Mercado Ramírez es integrante en diversas asociaciones tales como el Consejo Asesor de la Revista Mexicana Estudios Electorales AC, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, la Asociación de Mujeres Juezas en México, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, The International Association of Women Judges y la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral, así como la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales. Nos da mucho gusto recibir a Marta Mercado. Bueno, Marta, obviamente te escuchamos y van a estar disponibles las vías del chat para recibir las preguntas. Tú nos dices en qué momento quieres interactuar con los participantes del seminario. Estamos a tus órdenes. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Nada más si me confirmas si me escucho. Se escucha perfectamente y se ve perfectamente. Perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. Pues antes que nada agradecerle al Eje, agradecerle al magistrado de la Mata, a Gaby y a todos los que integran esa hoy Escuela Judicial Electoral del que yo alguna vez fui parte, pero como centro de capacitación. La verdad es que cuando recibo esta invitación para un tema, híjole, diría yo tan técnico, fue una gran sorpresa y yo creo que es muy importante que podamos generar este tipo de cursos, pero también que podamos contar con una explicación clara, detenida, porque RP creo que es una de las cuestiones más interesantes y también más complejas que puede haber para efectos de la materia electoral, y ustedes lo van a ver. A mí no me gusta comenzar mucho por decir que es un tema muy complejo, que es un tema muy difícil, porque me parece que didácticamente, aun cuando no soy maestra o pedagoga, me parece que didácticamente empezar o introducir un tema bajo esos supuestos, pues ya va generando una connotación particular de les va a costar trabajo. Y yo no creo que les cueste trabajo. La verdad es que estoy viendo que llevamos ahorita alrededor de 102 personas que estaremos siguiendo el curso. Entiendo que creo que hay un poco más inscritas, pero no creo que les cueste trabajo. Yo creo que es un tema de generar un pensamiento muy particular respecto a una suma matemática, respecto a una fórmula, que son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que la verdad es que a estas alturas del partido yo creo que todos las conocimos, porque si no, no hubiéramos aprobado ciertas materias, ni de prepa, y menos de licenciatura. Entonces, más bien yo los invito a que no lo vean como un tema complejo, sí es un tema que amerita estudio, pero no es imposible. Vaya, si México tiene cuánto tiempo con esta asignación y en el mundo existen asignaciones de estas características, yo los invitaría de verdad a que no lo vean como un tema complejo, un tema imposible. Es un tema que requiere una atención, que requiere seguir pasos muy particulares, que perderse en un paso genera regresar más pasos a veces para recuperar el tema, pero que si logramos seguir los pasos a buen tiempo y le encontramos la lógica, podemos avanzar muy bien en el tema. Entiendo que ya han tenido muy buenos maestros en este curso. Entiendo que estuvo el magistrado Silva Daya, que me parece que es una gente muy docta en el tema. Entiendo que también estuvo el magistrado Arín, que también está en Jalapa, y el maestro Becerra, el ex magistrado Becerra.
y creo que les fue muy bien. La verdad es que estuve siguiendo las clases y a mí me gustó mucho la manera en que lo dieron y la manera en que le explicaron. Sí les podría decir yo que el tema podría generarles de repente alguna duda y es muy importante que ustedes se acerquen del material que entiendo todos hemos tenido en la disposición de entregarlo. Yo no sería la excepción, yo les mandaría el material, que creo que es un material que les permitirá ir muy de la mano para efecto de poder, nosotros decimos correr las fórmulas, correr la fórmula de RP. A mí me dan una encomienda muy concreta que es la fórmula de RP en la Ciudad de México. Y para eso voy a valerme de algunos conceptos, retomarlos para efecto de refrescar un poco la memoria y también irles platicando, si me lo permiten, alguna situación un tanto anecdótica que fuimos viviendo para efecto de la Ciudad de México. Y obviamente también pues referirles que si hacen memoria, ustedes viven en la Ciudad de México en la gran mayoría, según entiendo, si no, pues dato cultural, la Constitución de la Ciudad de México fue impugnada en su totalidad. Y una de las cuestiones que fueron impugnadas también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la asignación de RP, o bueno, la integración del Congreso de hoy Ciudad de México, que son 66 integrantes, 66 diputaciones, 33 de mayoría relativa y 33 de RP. Ya les platicaré un poquito más, porque en un principio lo que se decía es, no es una integración correcta o apegada a derecho, porque son 33 de mayoría y 33 de RP. Entonces, ¿cuál representación de RP, cuál representación proporcional se pudiera generar al efecto? A ver si tengo memoria, porque la otra vez amablemente me explicaron cómo jala una presentación. Aquí está. Yo pensaba en algún momento si lo correcto, ¿me confirman si se ve la presentación? Sí se ve la presentación. ¿Se sigue viendo o la quité? Ya la quitó. Denme un La segundo, por favor. Que Ya la vi no muy se ve. grande y pensé que ya no me veía. Bueno, se ve en negro, una pantalla en negro. Permíteme. No crean, si es un reto exponer así, ¿eh? Mi presentación. A ver, la voy a parar y la vuelvo a poner. A ver, no. Ahí es. Un segundo, por favor. ¿Se dejó de ver usted? Pero lo que es que la quiero hacer chiquita, pero lo que más nos interesa es que ustedes puedan tener la presentación. ¿Ahí se ve? ¿Ahí la ven No, ustedes? no se ve nada. Entonces es presentación now, a window. Ahí la van a ver, se los prometo. Ahí la ven, Así es. ¿sí? Y ahora sí. Si no me Sí, dicen, ya porque se ve. la otra vez me agarré Ya, hablando ya se ve. y sin presentación. ¿Ahí se ven? ¿Ahí se ve? Pero está muy grande. Ah, ¿la quieren más chiquita? No, es que no se ve la mitad de la pantalla. Ajá. A ver, Así ahora se ve sí. completa. ahí la tienen ustedes. Okay. Ay, perdón. Es que quisiera yo abrirles las láminas completas para que no se vea la franja que en mi caso está del lado izquierdo. Creo que ahí la tienen, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Ya se ve bien. Ok, lo Ahí logré. está perfecta. Les agradezco la paciencia y una Se ve disculpa. muy bien ahí. Les agradezco, de verdad. Y una disculpa, prometo ser más ducha para la próxima. Pensaba yo si valdría la pena que ustedes tuvieran una calculadora a la mano, pero tomando en cuenta que ustedes son gente muy inteligente y sobre todo muy de tecnología, estoy segura que tienen el teléfono a la mano por si quisieran llevar a cabo alguna operación y eso nos va a servir. Nada más, si hacen operaciones, tengan cuidado porque luego llegan WhatsApps, a mí me pasa, y se pierde la operación. Pero la podemos volver a repetir, si fuera el caso. Bueno, en razón de lo anterior, yo empezaría ya con la exposición. Es representación proporcional en la Ciudad de México. Sí hay diferenciaciones a veces en los estados, sobre todo por porcentajes o umbrales que se van manejando, que depende mucho de la armonía legislativa que vaya generando cada entidad, es decir, de la libertad de configuración legislativa que vamos a ver. Yo les propondría que a lo mejor para este efecto no sirve tanto, pero como la idea es dejarles el material, sí les puede servir con posterioridad, una especie de glosario. El glosario, la verdad es que no tiene más pretensión que abreviar, y a grosso modo es este. Y empezaría de lleno. A ver,
Para poder entender perfectamente qué es la representación proporcional, nosotros tenemos que partir de esquemas o de conceptos muy claros. Y uno es el sistema electoral como tal. Y podríamos decir en dado caso que el sistema electoral es un conjunto de reglas que van a estipular un procedimiento por el que los electores votan y los votos se convierten en escaños. Puede ser o estar dirigido a encontrar los escaños no son más que los espacios, en el poder legislativo o en cargos de gobierno, como es el caso del Ejecutivo Federal. Tenemos que tener muy claro que aquí nos estamos refiriendo también a diputaciones locales, a gobernadores de cada entidad y concejalías en el caso de la Ciudad de México, que ya les platicaré un poquito, y también el caso que se refiere concretamente a la integración de municipios, que entiendo que tendrán una clase incluso el lunes. Entonces no ahondaré muchísimo más. Desde luego existen diversas clasificaciones para efecto de los sistemas electorales. Y nosotros, para no ahondar más, porque ya tuvieron la clase, me referiría concretamente a 3 tipos básicos, los que son los de mayoría, los de RP y los sistemas mixtos o combinados. Si ustedes hacen memoria y nos ubicamos en el curso que estamos recibiendo, nos vamos a referir a un sistema mixto, porque ustedes, entiendo, ya tienen muy clara la figura de mayoría relativa o que existe una asignación por mayoría relativa y de manera posterior una asignación por representación proporcional, que es la que nos ocupa. Y es lo que se refiere a esta lámina del sistema electoral mexicano. Cualquier cosa van ustedes escribiendo, entiendo, ¿verdad? Para si me tengo que detener o quieren preguntar algo. Ahora bien, definamos muy bien o tengamos claridad respecto a conceptos muy particulares porque es lo que nos va a permitir avanzar. ¿Qué es la mayoría relativa? A ver, no es tan complicado. La mayoría relativa son simplemente son los escaños, son los espacios que se otorgan, ya sea candidato o candidato. Sugiero que ahonden mucho en el tema de lenguaje incluyente, es importante y es lo que permite que avancemos mucho en una sociedad como la de hoy. Y se refiere entonces a una asignación que se hace a la candidata o al candidato que obtuvo el mayor número de votos en el distrito, es decir, en la demarcación territorial o en la extensión territorial sobre la que se está votando. Simple, ¿qué es la mayoría relativa? Quien obtiene la candidatura que obtiene mayores votos. Ahí lo que se va a hacer es contar quién tiene mayores votos, A o B, y en razón de eso se le otorga el primer lugar a A o B. Y ahora sí vamos, representación proporcional, que son los escaños conocidos también como plurinominales. Muchas veces nosotros, para abreviar, decimos representación proporcional URP, pero la verdad es que podríamos también hablar de representación proporcional plurinominal o representación de escaños por la vía plurinominal, y es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre mayoría relativa y RP? La mayoría relativa se asignan de manera directa, cuántos ganas, cuántos votos tienes, y la RP, de los votos que tienes, voy a tratar o voy a generar bajo ciertos parámetros, bajo una fórmula que les decía yo al principio que acostumbramos correr, voy a generar una representación en los espacios que hay. Y aquí está el ejemplo más claro. Mientras el método de mayoría busca generar un gobierno definido, el método de representación procura la pluralidad de las fuerzas políticas. Eso es muy importante que lo tengan claro, sobre todo la diferencia, porque a veces parece que no queda claro si RP es una asignación directa o indirecta y mayoría es directa realmente. Yo lo que les diría es, a ver, realmente las dos son asignaciones directas. Y les voy a platicar un dato que a mí me llama mucho la atención, o me llamaba mucho la atención, que se refiere, y le estoy buscando para no decir mentiras, que se refiere a una jurisprudencia de 2012. Hace mucho tiempo, y bueno, todavía no hacen campaña muchas veces, pero hace mucho tiempo las únicas candidaturas que llevaban a cabo campañas para efecto de legislativos, de diputaciones, eran la mayoría relativa. Yo creo que ustedes eso lo recuerdan. ¿Por qué no hacía RP campaña? Pues se decía que porque no era una asignación propiamente directa y dependía de muchas variables, de correr la fórmula, insisto, pues no tenía caso que hicieran campaña. Bueno, en la jurisprudencia 33-2012, emitida por Sala Superior, de rubro candidatos de representación proporcional pueden realizar actos de campaña en procesos electorales, se estipula que efectivamente que un candidato por RP, claro que puede realizar campaña e incluso debería realizar campaña. Y ahí lo amarran muy bien porque establecen que los candidatos de RP son igual que los candidatos de mayoría, es decir, son electos de manera directa mediante preceptos normativos constitucionales y legales que se aplican según la fórmula de qué se trata o la entidad de qué se trate. Y bajo ese supuesto, entonces,
no se reforma, sino se da claridad por parte de Sala Superior en 2012 que los candidatos de RP también pueden hacer campaña, y eso me parece que es muy importante. Hay unas flechas aquí del lado derecho que establece cuál es la intención de la mayoría relativa y cuál sería la de representación proporcional. Y seguiría. A ver, los elementos de los sistemas electorales tienen variables, y eso es muy importante tenerlo claro para poder manejar la fórmula. En primer lugar, las circunscripciones o distritos electorales, que se refiere al espacio territorial que estará representado o definido por el número de votantes, que son quienes van a decidir cómo asignarse los escaños. La otra es las formas de candidatura y de votación, los porcentajes como tal, si es una candidatura de mayoría, si es una candidatura de RP, si es diputado, si es gobernador, si es senador, si es concejalía, si es síndico, etc. Y las formas de conversión de votos en escaños, que esta es propiamente la fórmula. Las fórmulas van muy cuidadas, acorde a que haya una representatividad real, al menos así, esa es la intención, siempre ha sido la intención de cualquier sistema democrático, que tengan barreras legales o umbrales, que son los topes sobre los que pueden pasar o los que podrían tener en su caso los partidos políticos para ocupar una fuerza dentro del escaño o el colegiado que se pretenda. Hay que tomar en cuenta también para estos efectos el número de escaños de cada circunscripción y el tamaño de la asamblea, porque yo les refería que en la Ciudad de México está integrada actualmente a través de la nueva Constitución y leyes que, hay que decirlo, se estrenaron para efectos de materia electoral en 2018 por alrededor de 66 diputaciones. Y algo que lo vuelve mucho más interesante, que la misma Constitución establecía que tenía que haber paridad en integración. Es decir, aparte de que tendríamos o teníamos que tener 33 diputaciones de mayoría y 33 de RP, teníamos que tener 33 mujeres y 33 hombres. Y se logró. La verdad es que hay que decirlo tal cual. Se logró y se logró bien, porque es el Congreso con el que actualmente trabaja la ciudad. A ver, insistir un poquito más en algunos conceptos. ¿Qué es la circunscripción o el distrito? Es simple, la verdad es que no es un complejo, a mi parecer complicado. Es un ámbito territorial en el que se lleva a cabo la elección. Es el espacio físico, el territorio propiamente, donde van a votar y consiste en el número de demarcaciones en las que se divide un territorio. En el caso de la Ciudad de México, nosotros por el transitorio de la Constitución, nos estrenamos, por así decirlo, con 33 distritos electorales. No será sorpresa para ustedes, ni debe ser sorpresa para ustedes, que escuchen que la Ciudad de México estará parte de una nueva redistritación. Eso tendrá que verse de manera posterior. Incluso se ha hablado de crear diferentes alcaldías, más alcaldías. Actualmente en la Ciudad de México eran delegaciones, hoy son alcaldías como autoridad y demarcaciones territoriales del espacio físico propiamente, y se habla de dividir algunas actuales alcaldías en una o dos y tal vez llegar hasta 20 distritos si fuera el caso de la ciudad, lo que implicaría pues una fórmula, yo creo que igual, pero tratada con otros porcentajes. El número de escaños en disputa es un elemento a tomar en cuenta, creo lo que les refería, porque cuando se trata de un escaño, la cantidad de votos necesaria para ganarlo es mucho mayor, mientras que cuando es de más de un escaño se encuentra la competencia electoral y la cantidad de votos para obtener alguno es menor. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de gobernadores o en el caso del presidente de la República, se piden muchísimos votos porque solo es un escaño, solo es un lugar el que se está ocupando, y eso es muy importante que lo tengan ustedes de manera clara. Y que bueno, viene la explicación que sigue, que es cuando una circunscripción distrito se elige un único cargo, se trata de decir que es una circunscripción o distrito uninominal, y cuando se eligen dos o más, se habla de una circunscripción o distrito plurinominal. Las formas de candidatura y de votación. A ver, para esto nos basamos un poco, para efectos de la lámina, en lo que refieren Nolen, Sobatu, Orozco y Thompson, y establecen que las formas de candidatura y de votación lo único que van a generar es contribuir a estructurar un contenido del voto, porque las candidaturas pueden ser nominales o personales, y eso ya se ha dicho, pero cuando se trata de un solo candidato para el reparto de escaños o puestos públicos, se tiene que decidir a fuerza si se vota por A o B, y eso es interesante porque al final se va aplicando en la fórmula. Un dato curioso, ustedes han escuchado mucho la figura de candidatos
independientes. Para efectos de la Ciudad de México, y no es algo que cambie, no quiero que se espanten, la ley los nombra como candidatos sin partido. Es lo mismo, no se preocupen, no trae ninguna cuestión particular o adicional, es realmente un concepto idéntico con una manera tal vez diversa de llamarlo. Ahora, esto es bien importante, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, porque lo vamos a ver adelante. Y las formas de candidatura y de votación se refiere en este sentido a lo que son una lista cerrada y bloqueada, la lista cerrada y no bloqueada o la lista abierta. Nosotros aplicaríamos lo que se refiere a la lista cerrada y bloqueada. Y es única y sencillamente cuando no se puede alterar el orden de aparición de los candidatos en la lista. Es decir, los partidos políticos, en el caso de mayoría relativa y RP, pues establecen, perdón, en el caso de RP, establecen su lista y no se puede votar de manera diferente. Es decir, a mí me dan una lista, yo voto por el partido y conforme a esa lista de manera posterior se hará la correspondiente asignación de RP. Yo me quedaría más que nada con la lista cerrada y bloqueada, que es la que después servirá, porque si bien es cierto, y les voy a explicar un cruce que se hace en la Ciudad de México respecto a una lista ID, esa lista se hace con resultados de manera posterior, es decir, no la registra el partido, el ciudadano no tiene realmente injerencia mayor más que el resultado de su votación. Ahora bien, refiere la siguiente lámina. La conversión de votos en escaño, que insisto en el concepto porque tiene que quedar muy claro. La decisión mayoritaria y la decisión proporcional. ¿A qué se refiere la decisión mayoritaria? Quien haya obtenido el mayor número de votos. Eso es muy simple. Obviamente hay dentro de las decisiones mayoritarias supuestos concretos, como es la de mayoría absoluta y mayoría relativa, y en el caso de la Ciudad de México estaríamos hablando de mayoría relativa o mayoría simple. ¿Quién gana? El que tiene más votos, simplemente. Y la decisión proporcional, que es la intención de RP, y yo creo que al final del curso ustedes podrán tener una opinión propia si la representación proporcional realmente genera una pluralidad, realmente genera gobernabilidad y que no sea un partido político con mayoría aplastante, dicen, creo que en últimas fechas, quien lleva a cabo la tutela o lleva a cabo la manera de operar un parlamento, se harán ustedes su propia opinión. Y entonces la decisión proporcional se refiere a los escaños que se alcanza bajo un determinado porcentaje de los votos emitidos. Si ustedes me dijeran, oye Marta, ¿en razón de qué va la decisión proporcional, la asignación proporcional, el RP? Simple, en un porcentaje de votos emitidos y las correspondientes fórmulas para que pueden ser muy variadas, para efecto de asignar representación de quienes no llegaron por mayoría relativa. Seguiría. A ver, las barreras legales y los umbrales. Esto es bien importante porque también lo vamos a aplicar y se refiere a los límites que las legislaciones imponen a los partidos para que puedan participar en una asignación de escaños, ya sea en espacios legislativos o ayuntamientos. Pueden expresarse, y es muy importante que lo tengan claro, una cantidad de votos o en un porcentaje. En el caso concreto se habla de porcentaje, de 8%. Me gustaría también platicarles que hay otros conceptos que al final me parece que son lo mismo. Hay quien dice que son unas técnicas, las barreras legales y los umbrales, son técnicas para evitar una excesiva fragmentación de las cámaras, la ingobernabilidad, como les refería, y una tendencia clara en los sistemas. Es importante y es interesante este tema, porque si ustedes realizaran o hicieran una investigación, no sé por qué está en amarillo, pero bueno, se ve, creo. Si ustedes hicieran una investigación de qué ha pasado o qué se ha resuelto, cómo están los supuestos de barreras legales y umbrales a lo largo de toda la historia de las entidades federativas del país, van a encontrar que se han impugnado de manera muy particular n número de veces, prácticamente todos los estados. Y lo que se ha dicho en gran parte y por la Corte es que las barreras legales y umbrales son los que decían los estados siempre y cuando no atenten a parámetros que ya estableció la Constitución política. Y es el caso, por ejemplo, de las jurisprudencias que me permití seleccionarles. Guerrero, por ejemplo, la primera, una barrera legal del 3% para que se tenga derecho a asignación relativa. En el caso de Sinaloa, de 2.5, incluso en el caso de Jalisco, de 3.5. ¿Qué determinó entonces la Corte? Que eso depende, que este porcentaje de barrera legal y umbral depende mucho de la facultad legislativa, de la libertad configurativa que tenga cada entidad, y hasta donde recuerdo, prácticamente todas las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado para cuestionar las barreras legales y umbrales de los estados han tenido constitucionalidad.
el tema de la inconstitucionalidad en materia de reasignación de RP ha obedecido por parte de la Corte en otras cosas. No tienen dudas, ¿verdad? Todos estos conceptos se me hace que ya los vieron, pero bueno, nos van a servir igual. Ahora bien, el tamaño de la asamblea. El tamaño de la asamblea propiamente es el órgano, y estamos hablando en ese sentido de un órgano colegiado. Un órgano colegiado que está compuesto por más de una persona, es decir, no es uninominal, a diferencia del presidente de la República, de un gobernador, y es la cantidad total de escaños que están en disputa para conformar un órgano colegiado. En el caso de la Ciudad de México, estamos hablando, como se lo referí, de 66 cargos generales, y en el caso de RP son 33, porque la Constitución pasó la prueba, digámoslo así, y la Suprema Corte lo valida. Es importante esto, que es reiterarles un poco, que cuando los escaños son muchos, se requieren menos votos para obtenerlos, y cuando son uno o menos, pues más votos. Menos votos. Hay estados, y insisto, es importante que lo tengan muy claro, que no tienen 66 diputaciones, que tienen menos, hay estados más chiquitos. Ahora bien, la libertad de configuración legislativa, que es de lo que veníamos platicando, es la que va a determinar en su caso cómo se asigna la mayoría relativa y el RP. Es decir, cada entidad puede determinar, según el número de escaños, que por mayoría relativa entran 25 diputados, por así decirlo. En el caso de México son 33, o menos diputados. Es la manera en que se asignan los escaños. Resulta ilustrativa la jurisprudencia que me permití ponerlas, que es la 67-2011 del Pleno de la Corte, y es representación proporcional en materia electoral. La reglamentación de ese principio es facultad del legislador estatal. Obviamente, insisto, ustedes saben que tenemos una constitución política federal, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y nada se puede oponer a lo que establezca la constitución como tal. Y bueno, el Congreso de la Ciudad de México se integra por 66 diputaciones, ya les decía yo, 33 de mayoría, por distritos electorales uninominales, es decir, van y votan por la persona en cada distrito, y 33 según el principio de representación proporcional. Nosotros tenemos elecciones cada 3 años, yo les decía que en 2018 hubo proceso en la Ciudad de México, que es la diputación, o son las diputaciones o el Congreso con el que actualmente estamos trabajando, y a decir verdad, este año tendría que haber... Hola. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchas, solo que hay alguien con el micrófono abierto, si lo puede apagar, por favor. Ok, gracias, Ramón. Listo, adelante. Gracias, qué amable. Y las diputaciones serán electas cada 3 años, como se los refería. Lo demás ya lo saben ustedes, mediante un voto universal, libre y secreto, y por cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género. A ver, parte de que tengan ustedes magistraturas o secretarios de estudio y cuenta, o del eje dándoles este tipo de cursos, o de clase, o de intercambio de opiniones, o intercambio de posiciones, a mí me parece que lo nutre más, sobre todo son experiencias o anécdotas que vamos muchas veces retomando o recordando mientras les vamos exponiendo. Es un tema que ya ha sido superado, porque incluso es criterio de la sala superior, y si ustedes revisan esta lámina al final, dice, cada persona propietaria se elegirá por un suplente del mismo género. Nosotros en la ciudad sí tuvimos fórmulas propietarias que no eran del mismo género. Insisto, es un criterio que ya ha sido superado por la sala superior. ¿Qué ha dicho sala? A ver, si tu propietaria es mujer y tu suplente es mujer, sin problema. Pero si tu propietario es hombre y tu suplente es mujer, ¿qué pasaría? Y si su propietaria es mujer y tu suplente es hombre, ¿qué pasaría? Espero que me hayan logrado seguir. A ver, mujer, es decir, suplente, propietaria, suplente, pues está perfecto, ¿no? Garantizamos que si la propietaria se va, pues quien llegue es mujer. Si la propietaria es hombre y la suplente es mujer, pues no son fórmulas del mismo género, ¿estamos de acuerdo? Que se ha dicho que está bien, que puede proceder. ¿Por qué? Porque se genera finalmente, al ser la mujer suplente, una expectativa de que si el propietario se va, la suplente llegue.
¿qué pasa si el hombre, perdón, si la mujer es propietaria y el hombre es suplente? Ahí sí no pasa. Lo que pasa es que no va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que generarías en una fórmula compuesta de esa manera particular es que si la mujer se va, rompes el género o rompes lo que estamos impulsando todos mediante una reforma nueva reciente que se ha estado discutiendo muchísimo en redes, y lo que vas a generar es la expectativa de que el hombre va a llegar y vas a romper la paridad. Entonces, mujer-mujer, ¿se puede? Mujer-hombre no se puede, hombre-mujer sí se puede. Veo que están empezando a escribir, pero no que sea descortés. La verdad es que sí es un poco complejo, y Ramón no me dejará mentir, ni algunos magistrados que andan por ahí, atender la presentación y leerlos, pero si necesito que me distraigan o me detengan, Ramón, por favor, con mucho gusto o con confianza. Ahora bien, la acción de inconstitucionalidad 15-2017 acumuladas es la que yo les venía platicando respecto a los 66 escaños que estaban divididos o que están divididos por 33 mayoría y 33 RP. Y ojo, un tope de 40 diputaciones máximo para un partido por ambos principios. Fue combatida esta apreciación, fue combatida esta lectura que trae la Constitución. ¿Y qué determinó la Corte? Determinó que el concepto igualitario de 33-33 por cada vía, permítanme porque desapareció no sé qué, ay, perdón, por cada vía no afecta una razonabilidad del sistema electoral mixto que la misma Constitución Federal prevé. Entonces, nace a la luz la integración de 66, 33 MR y 33 RP, con un tope de 40, alrededor de 40 diputaciones máxima. Y lo atribuyó, evidentemente, a la libre configuración legislativa. Ahora, para la asignación de RP, ¿qué se tiene que observar? Vamos a poner atención en las dos primeras tablas, bueno, los dos primeros campos, y el tercer campo es más fácil aplicarlo que entenderlo como tal o desmenuzarlo ahorita, si me permiten. A ver, A, ningún partido puede contar con más de 40 diputaciones electas por ambos principios. Eso hay que tenerlo muy en mente. B, el porcentaje para tener derecho a, y es que todo partido que alcance por lo menos el 3% de la votación válida emitida tiene derecho a que le sean asignadas diputadas y diputados por RP. 3%. Yo les acababa de pasar unas láminas que hablaban de 2.5%, de 3.5%. Insisto, es configuración legislativa. En el caso de la Ciudad de México nos vamos a quedar con el 3%. Ahora bien, el C, si ustedes lo leen, suena un poco revuelto. En ningún caso un partido cuenta con un número de diputaciones por ambos principios que represente un porcentaje del total del Congreso que exceda 8 puntos. Hasta ahí suena sencillo, a su votación válida emitida. Lo anterior no será aplicable al partido que por triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso superior a la suma del porcentaje de su votación válida emitida más el 8%. A ver, la ley lo marca así y son condicionantes o son reglas que tenemos que seguir, pero tenemos que ir desmenuzando en lo particular para poderles encontrar la lógica o, como decíamos, pues para poderlas aplicar como tal. Y no se queda ahí. Dice, asimismo, el porcentaje de representación de un partido político no puede ser menor al porcentaje de su votación válida emitida menos 8 puntos porcentuales. Esto no me lo estoy inventando, me lo estoy sacando única y exclusivamente de la Constitución de la Ciudad de México. Hubo una cuestión de inconstitucionalidad, otra, porque hubo varias, respecto a la Constitución, y fue la 63-2017. Aquí expulsó, en lo particular, algunas cuestiones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, porque establecía que no se podían más de 33 diputados por ambos principios, establecía un 4% en lugar del 8%, es decir, la Constitución no era acorde al Código, y lo resolvió la Corte y expulsó estos ordenamientos del Código y ya quedó pues, más armonizado y sobre todo nos dio certeza y seguridad para poder llevar a cabo el proceso. A ver, conceptos y principios. Son 2 o 3 láminas. A ver. El cociente natural es un resultado y deviene de dividir la votación local emitida entre el número de diputaciones de RP por asignar 33. Cociente de distribución es el resultado de dividir la votación ajustada entre el número de diputaciones de RP
que quedan por asignar una vez verificado el límite máximo de sobrerepresentación. 33. Bueno, si se fijan, en cociente natural ya tenemos un dato que son 33. En cociente de distribución tenemos que tener más datos, es decir, tendríamos que correr la fórmula, y en el caso resto mayor, que es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido, una vez hecha la distribución de espacios mediante el cociente natural, que es el que acabamos de ver, el cual se utiliza únicamente cuando no existen diputaciones por distribuir. Son conceptos, ya los tendremos que desmenuzar y aplicar. En el caso de la Ciudad de México pasa algo interesante, y hay otras entidades que también lo tienen, pero vamos a hablar en esta ocasión de nosotros, y se refiere a una lista, una B y una lista definitiva. La lista A es la que registran los partidos. No hay manera de moverla, esa es la lista. Y es una relación de 17 fórmulas de candidaturas, donde el propietario se repite y suplentes son del mismo género, hay una orden de prelación alternando fórmulas de género distinto, de manera sucesiva, para efecto de que se conceda la paridad, e incluso impone la obligación de tener cuotas jóvenes, de 18 a 35 años conforme a los criterios internacionales. Esas son la edad que se comprende como joven. La lista B es una lista que se va a armar, es decir, se van a entrecruzar los listados de A y B, y va a ser una relación también de 17 fórmulas por partido que no lograron el triunfo en la elección por la mayoría relativa. Sin embargo, sí alcanzan un nivel distrital mayor porcentaje de la votación local emitida. Yo me quedaré ahí porque lo demás es conceptual, y la verdad es que yo creo que estar leyendo las láminas no es lo que pretendemos, sino más bien irnos acompañando en la lectura de las láminas. Conforme a esas dos listas, la A y B, que es la que se vota, y la B es el resultado de toda la votación, llega una lista definitiva. Fíjense qué interesante, y es algo que también generaba dentro de los partidos políticos, pues mucha inseguridad o críticas, porque decían, ¿cómo se va a integrar la lista definitiva? Porque es un resultado de intercalar las listas A y B. La que yo tengo definitiva, la única lista que tengo segura o clara, pues es la A, la B dependerá de la votación. Y hay que cuidar aquí porque lo que se dice es que será encabezada siempre por la primera fórmula de la lista A, y tal intercalado podrá generar bloques de hasta 2 fórmulas del mismo género. Estos son otros tipos de votación que vamos a necesitar para poder correr la fórmula, insisto. La votación total emitida, la votación válida emitida, la votación local emitida, la votación ajustada y la votación depurada. Ustedes me pueden preguntar, oye, ¿a poco sí se usan todas? Todas se usan. Y más que me permití traerles el ejemplo muy concreto, que es cómo está integrado actualmente el Congreso, para que vean cómo corrimos la fórmula o cuál fue el resultado final, porque muchas veces se dice que cuando se asigna RP, todo el tiempo lo que hace el local o incluso la regional está sujeto a cambios. Sí, la verdad es que no fue la excepción. Hay un apartado que ya les platicaré donde Sala Superior determinó aplicar una votación diferente y el Congreso salió integrado como lo conocemos hoy. A ver, tienen que tener muy claro esto, lo que es la sobre y la subrepresentación. ¿Qué es la sobre? Es el número positivo, es un número positivo, que resulta de restar un porcentaje de diputaciones con que cuenta un partido político del total de las 66 curules, menos el porcentaje de la votación local emitida por el propio partido. Si se fijan, todo lo que les he leído de conceptos, votación válida emitida, votación local, votación ajustada, votación depurada, ya son fórmulas. Después viene la subrepresentación, que también es otra formulita. El número negativo que resulte restar el porcentaje de diputaciones con que contaría un partido político del total de las 66 diputaciones, menos el porcentaje de la votación local emitida por el propio partido. ¿Quiénes tienen derecho a participar como partidos políticos que estén debidamente registrados y cumplan ciertos requisitos? Pareciera no tan complejo, requisitos. Estamos hablando de RP, es decir, los que cumplan esto tienen derecho a participar en RP. 1. Registrar una lista con 17 fórmulas, que son las que acabamos de ver, que les decía que después se hace una lista B y después se intercala. 2. Obtener cuando menos el 3% de la votación válida emitida, que es lo que yo les estaba refiriendo, que hay entidades que tienen 2.5, 3.5, y que la Corte ha determinado que son constitucionales. 3. Registrar candidatos a diputadas o diputados de mayoría relativa. Es decir, para que tengas RP,
debes de registrar como mayoría relativa también en todos los distritos uninominales y yo creo que de las más importantes, garantizar la paridad de género en sus candidaturas. Que bueno, también hay que decir que al respecto, muchas veces lo que pasa es que cuando se intentan registrar las candidaturas ante el OPLE, o, bueno, sí el OPLE porque es local, el OPLE les regresa las candidaturas, aunque se oiga medio feo, o les pide que hagan ciertos cambios a los partidos para efecto de garantizar la paridad. Es decir, eso está pues, supervisado. Ahora sí, los procedimientos de asignación de RP. Yo les refería que les traigo el ejercicio de 2018, el ejercicio final, que es el congreso con el que se está trabajando actualmente y que comprendió 33 distritos electorales, 66 diputaciones, 33 mujeres, 33 hombres. A ver, lo de las listas. ¿Cómo van a ser las listas? Ya se les comentó en la parte teórica, por así decirlo. Se intercalan listas de candidatos y candidatas de ambas listas A y B. La A es la que registra el partido, la B es que se crea conforme a votación. Y se inicia con la lista A. ¿Qué genera eso? Una lista definitiva. Una vez que se tiene esa lista, ya tenemos la parte definitiva para poder empezar a correr la fórmula o empezar a asignar. Y ahora sí, vámonos con conceptos. Insisto, si tienen por ahí calculadora o el teléfono, etcétera, podemos incluso hacer correr algunos números juntos. A ver, la votación válida emitida. Necesito tener a fuerza la votación válida emitida. ¿Y de dónde sale esa votación? De deducir votos nulos y votos para candidatos no registrados. Ojo, en la Ciudad de México y en todos lados no es lo mismo candidatos independientes que no registrados. Concretamente en la Ciudad de México no es lo mismo candidatos no registrados que candidatos sin partido. Recuerden que en la Ciudad de México los candidatos sin partido es lo mismo a candidatos independientes. ¿Qué nos arroja entonces esta resta de votos nulos y votos para candidatos no registrados? La votación válida emitida. ¿Por qué? Tiene una lógica muy clara que si se lee con cuidado nos lleva prácticamente de la mano. Los votos nulos no se van a asignar a nadie, ¿ok? Y los votos para candidatos registrados, pues tampoco, porque no tienen posibilidad de entrar. Y si ustedes recuerdan, no se le da conforme al sistema electoral mexicano mayor votación o mayor impulso o mayor ejercicio a los candidatos no registrados. Bajo ese supuesto, logramos llegar a una primera parte que es la votación válida emitida. El ejemplo de la Ciudad de México. Aquí, incluso, si ustedes quieren seguir los ejercicios que vamos a ir haciendo, pueden tomar fotos porque después se van a necesitar a reserva de mandarles la presentación. Y aquí podrían ustedes incluso tomar una foto de los votos de la votación, de los votos que cada partido político obtuvo. ¿Cómo obtuvimos la votación total emitida? Menos votos nulos, conforme la tabla anterior que les enseñé, menos votos de candidaturas sin registro. ¿Y cuál es la votación válida emitida? 5.183.084. Número cerrado para efecto de la votación. Permítanme. ¿Por qué? Entonces, la votación válida emitida da a verificar que los partidos que obtuvieron un porcentaje menor de la votación del 3%, que era el concepto que platicábamos, son los que van a entrar en la asignación. Es decir, nosotros tenemos que sacar de los partidos que concursaron quién cumple y quién no cumple el 3%, porque ese es uno de los umbrales que establece la ley local para ver si entran a la asignación de RP. Es importante decir que en el caso de la Ciudad de México, alrededor de 4 partidos, que son Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, el PES y el Partido Humanista, perdieron el registro porque no alcanzaron el 3%. ¿Cómo lo sacamos? Aquí viene. El 3% de la votación válida emitida, y aquí es donde empezamos con las fórmulas. El 3% de la votación válida emitida corresponde a 155.492.52. Son números, estos sí son con decimales, hay ocasiones en que usaremos decimales, hay ocasiones en que usaremos nada más números duros. Ustedes me preguntan, oye Marta, ¿cómo sacaste el 155.492? Se van a usar muchas reglas de 3 en este tipo de fórmulas, porque finalmente estamos sacando
porcentajes. ¿Qué hice para entonces sacar el 155.492.52? Si están tomando nota, les voy a platicar cómo va la fórmula de 3 o la regla de 3 o la operación tal cual. Nosotros dijimos que habíamos tenido como votación válida emitida 5.183.084. Y entonces voy a esa cantidad lo voy a multiplicar por 0.3 y me arroja el 492.52. Si ustedes se fijan, aquí tengo también ya, en el cuadro de abajo, la votación por partidos políticos. Si yo sé que el 3% corresponde a 155.492, y por ejemplo, Movimiento Ciudadano tiene 134, no entro y saco el porcentaje ya de lo que representa 134.731 contra 155.492, eso corresponde al 2.60% de la votación válida emitida. Y es lo mismo que hice absolutamente en todos los demás partidos. Y si se fijan, cuando yo tengo la votación de los partidos, cuando yo tengo ya el 3% necesario para que entren a la asignación de RP, tengo los votos de los partidos políticos y después saco el porcentaje de votación válida emitida para ver quién llega al 3%, en automático tengo estos cuatro partidos que no van a llegar a obtener el umbral de 3%, incluso pierden el registro y no van a entrar por vía RP. Ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener la votación local emitida? Ahora, y ahí queda muy claro, se va a proceder a restar a la votación válida emitida, que es con la que trabajamos el 3%. Vamos a restar de ahí los 462.263 votos obtenidos por los partidos políticos, que está ahí en la tabla, ahí dice suma total de votos, 462.263, me cambio de lámina, y lo que va a hacer es restar a la votación válida emitida esos 462.063 obtenidos por los partidos que no alcanzaron el umbral, voy a hacer un total, así como los 53.736 votos emitidos a favor de candidaturas sin partido, y el resultado va a ser la votación local emitida. Si ustedes se fijan, aquí tengo ya la resta. La votación válida emitida, que fue 5.183.084, con la que trabajamos el 3%, menos los 462.263 votos, que son todos aquellos partidos que no cumplen el umbral de 3%, y desde luego también los votos de candidaturas sin partido, que insisto, no son más que candidaturas independientes. Y ya tengo la votación local emitida, que es de 4.667.085. Ahora bien, si ustedes se fijan, estamos desarrollando ya la fórmula como tal, porque la fórmula sí viene en la ley. Vamos ahora a sacar el cociente natural. La votación local emitida, que es la que acabamos de sacar, la vamos a dividir entre el número repartido de diputaciones de RP, y eso es el cociente natural. Es decir, yo tengo 33 espacios para asignar, porque ya les he reiterado que la asignación en la Ciudad de México quedó 33 de RP. No he asignado hasta el momento nada, solamente he ido corriendo algunos aspectos de la fórmula para efecto de tener claridad y después aplicarlos concretamente. Entonces, la votación local emitida, que es la que acabamos de sacar, que es lo que va generando este tipo de fórmula, o al menos así se pretende, es más pureza, más representación clara respecto a cómo asignar después y que haya lo que se pretende, que es la pluralidad al interior del Congreso. Entonces, divido la votación local emitida entre 33 y me da el cociente natural que sí voy a usar, y ahorita van a ver cómo lo voy a usar. Aquí está ejemplificada la fórmula o el ejercicio. La votación local emitida fue 4 millones y pico, entre 33 que son los escaños. ¿Qué me arroja? 141.426, que es el cociente natural. Y con cociente natural, ahora sí van a sentir ustedes que vamos a empezar a aplicar o a correr la fórmula. Y es la lámina que sigue. A ver, la asignación por cociente natural.
Vamos a distribuir a cada partido tantos diputados como números de veces enteros, porque yo les decía que a veces usaremos números decimales y a veces ya usaremos enteros, que contenga su votación dicho cociente. Ya sabemos que el cociente es 141.426.82. Si ustedes se fijan en esta tabla con la intención de ejemplificar, pusimos la votación de los partidos políticos que tienen derecho a asignación, es decir, que alcanzaron el 3% más, y el cociente dentro de cada partido para hacerlo más ilustrativo o porque lo corremos en lo individual. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 5.76, es decir, 875 entre 141.426.82 arroja un resultado de 5.76. Esas veces cabe, conforme al cociente, es decir, ¿cuántas veces cabe el cociente en los votos que tiene el partido político o tuvieron los partidos políticos? Ese resultado es el cociente que nos va a permitir de manera posterior asignar. Si ustedes se fijan en la tabla que dice resultado, desprendemos números decimales. Lo que vamos a hacer nosotros para asignar, porque no podemos dividir un diputado o una diputada en trocitos, lo que vamos a hacer es llegar a números cerrados. Si ustedes se fijan, en el caso del PAN, por ejemplo, 5.76 es su resultado de hacer la fórmula del cociente, y las diputaciones por asignar entonces serán 5 diputaciones. Conforme a esta tabla, insisto, esto es lo que pasó en la Ciudad de México, se han asignado 30 diputaciones por RP. ¿Por qué? Porque al hacer cada ejercicio del partido político, lo que nos da es el ejercicio de PAN 5, PRI 3, PRD 4, PT 1, Partido Verde 1 y Morena 16. Entonces, voy a aplicar el resto mayor porque ya apliqué por cociente natural, pero yo voy a seguir corriendo la fórmula porque todavía tengo diputaciones que asignar y ahora voy a asignar para efectos de resto mayor. Creo que alguien por ahí escribió que se salió, pero creo que ya volvió, porque ya escribió. Ahora Más bien había una pregunta ahí. a ver si quieren. Dice, ¿cuántos diputados o diputadas está permitido para registros simultáneos? Es decir, que el mismo candidato o candidata esté registrado o registrada por MR y en la lista por RP. MR y RP nada más. O sea, no podría registrarse quien pretende MR o RP por también alcalde o concejal. Perfecto. Muy Nada bien. más. Pues, Hasta, hasta yo tengo memoria, sí. no se dio ese caso en la ciudad. Hasta donde yo tengo memoria. Sí, pues preguntan de Veracruz, a lo mejor. Es que fíjate que eso es bien interesante porque lo que genera cuando tenemos cursos así o talleres así con gente que viene de otras entidades es que lo quieren aterrizar o ven las comparativas, digamos que hacen el famoso derecho comparado a nivel estatal, y eso es bien importante porque van a ver ustedes particularidades. Insisto, a mí conforme me dieron la tarea, pues me pidieron que explique a la Ciudad de México por las particularidades de que fue una constitución, es una constitución nueva, es un congreso totalmente paritario. Yo sé que ya hay otros congresos en la ciudad, en el país paritarios, pero también traía el tema de la mitad tal cual, RP y la mitad mayoría, por eso me parece que representaba un reto interesante para efecto de explicarlo. Sí, la verdad es que también puede haber ciertas condiciones particulares como el umbral del 3% para efecto de la entidad y de que obtengan el registro. No recuerdo Veracruz cuál porcentaje tiene, sin ir lejos, pero si lo comparan sí pueden encontrar cuestiones diferentes entre las entidades. Hay una más, no sé si quieres seguir y después las hace. Si quieres seguir, porque es muy técnico esto y son números y se hace muy pesado. Si quieres seguimos. No, o sea, dime la pregunta. Muy bien, dice. Magistrada, ¿qué pasaría si en una votación como la de la CDMX, un partido gana las diputaciones totales de MR y al momento de repartir las diputaciones de RP, los demás partidos políticos sobrantes no cumplen con el umbral legal, dejando sin acceso a las diputaciones de RP a esos partidos? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que procede con esas diputaciones de RP? A ver,
Lo que pasa es que hay cuestiones muy particulares para que lleguen los candidatos o las candidatas o las diputaciones tomen el cargo. Y no solo es un tema del partido político, también es que ellos mismos cumplan los requisitos de elegibilidad que puede ser impugnada en 2 momentos. Yo pienso que, no recuerdo que haya habido un caso así, la pregunta es buena porque es una pregunta extrema y los casos extremos son los que nos permiten avanzar o generar hipótesis particulares. Pues yo creo que eso, primera, demostraría una ineficiencia del sistema, tendríamos que arreglarlo y a lo mejor hasta reponer la elección, no lo sé, habría que ver algunos otros elementos. Miren, sobre todo cuando estamos en este tema y nos dedicamos, pasa muchas veces, y quien sea servidor o servidora pública me va a entender, te preguntan, ¿qué ejemplo? Por ejemplo, el eje, como bien refiere la pregunta, y entonces uno empieza a pensar, porque de esto trabajamos, pero si pasa este supuesto y el otro, y son preguntas muy genéricas, donde para poder aterrizar respuestas, si me lo permiten decir tal cual, mucho más concretas, necesitaríamos como ir acotando cada vez más la pregunta para ir pudiendo definir mucho más una respuesta o pulir mucho más una respuesta. Y eso va a pasar en todos lados. Yo aquí traigo un supuesto ya al final, que veo la hora y vamos, creo, lento, donde de manera muy concreta les pongo hipótesis y lo que podría pasar. Pero si no tienen inconveniente, avanzamos con resto mayor, porque realmente creo que hemos avanzado 2 o 4 pasos de la fórmula. Sí, adelante, adelante. Y les quiero platicar un poquito de concejalía sin meterme al tema de lunes, que es, entiendo, municipios, pero la concejalía es un tema interesante porque es una figura nueva también en la Ciudad de México. Si no diera tiempo, se las platico como muy de rápido. A ver, entonces, gracias, Ramón, qué amable, y gracias por las preguntas. Platicaríamos entonces de lo que es resto mayor, y propiamente para efecto de resto mayor, lo que tenemos es también que correr la fórmula por otra etapa, y para poder asignarlo, tenemos que obtener la votación no utilizada por los partidos para la asignación de RP y adjudicarlas en un orden decreciente de sus restantes de votación. Pero fíjense cómo trae algo interesante, el resto mayor. Te tiene que obtener la votación no utilizada por los partidos para la asignación de RP, es decir, es como si cada vez me quedan menos votos que puedo usar para una asignación de RP, y conforme a eso voy a asignar de otra manera, o voy a seguir asignando hasta que llene pues, las 33 diputaciones que tengo pendientes, o las que me falten. Para obtener el resto de votos no utilizados por cada partido, y esta es la formulita, voy a multiplicar el número de diputaciones asignadas por el cociente natural, que ya lo habíamos dado, y el resultado correspondiente se va a restar a la votación de cada uno de los partidos que participan en la asignación. Eso parece un poco complejo, no es tan complejo. Y el último rubro dice, con base en lo anterior, las 3 diputaciones por resto mayor se van a asignar, una al PAN, una al PRI y una más al Verde. Insisto, este ejercicio es real, así se hizo. Es lo que corrimos nosotros para efectos de... ¿Qué hicimos entonces con estas cuestiones? Porque se oyen en letras bien y a la hora de números es más complicado. Ustedes tienen ya en la primera tabla, donde están las votaciones ya, la asignación de resto mayor, que es la que vamos a hacer. Y tienen por partido las diputaciones distribuidas por cociente natural, que es el que acabamos de hacer. Ya sabíamos nosotros de manera particular y anticipada cuál es nuestro cociente natural, que es 141.427. De manera posterior, los votos utilizados, que son los que ya empleé para efecto de la primera asignación por cociente, y tengo que sacar entonces la votación por partido, los votos no utilizados y la asignación por resto mayor. A ver, la tabla ahí está y parece muy sencilla, o el tema a mí me parece es encontrarle la lógica a los números. ¿Qué hicimos? Al cociente natural, bueno, a las diputaciones distribuidas por cociente natural, que es esta tabla para hacer memoria, ¿sale? Las multipliqué por el cociente natural, ¿sale? Es que me gustaría tener como un señalador, pero bueno, a ver, las diputaciones distribuidas por cociente natural las multipliqué por el cociente natural. Luego, lo que hice fue, los votos utilizados los resté de la votación por partido, y ahí es como voy a obtener los votos no utilizados, y voy a poder asignar por resto mayor. Y si se fijan, para efectos de la asignación como tal, la asignación por resto mayor
me dio al PAN 1, al PRI 1 y al Partido Verde 1. Es decir, asigné 3 diputaciones más. Entonces ya llevamos la asignación por cociente natural y por resto mayor. ¿En qué quedamos aquí como tal? En la primera fase de asignación de diputados por RP. Y quedaba así. ¿Cuántas por cociente, cuántas por resto mayor y total de diputaciones asignadas? Hasta aquí ya asigné todas, si se fijan. Alguien puede decir, pues no estaba tan complicado, o bueno, era cuestión de poner atención, y ya se asignaron. No, espérense, porque hay que revisar otros parámetros, otros umbrales, que la misma Constitución y el mismo Código, pues, nos van imponiendo. La barrera o el tope legal. Vamos a ir ahora con este tema. Estas partes que estamos llevando a cabo, de manera genérica, son las mismas de las entidades, solo pueden cambiar los porcentajes y evidentemente los votos obtenidos por partido político, y también son las mismas que se corrieron o que nosotros corrimos para efecto de concejalías. ¿Qué pasa con la barrera o el tope legal? Ya se ha dicho que Morena no puede, bueno, es que Morena tenía mayoría y sí lo pueden ver aquí muy directamente. Un partido no puede tener más de 40 diputaciones. Si una vez hecha la asignación para efecto de revisar la barrera o el tope legal, algún partido, cuidado, supera el techo de 40 diputaciones por ambos principios o tiene una sobrerepresentación, ojo, que no sea producto de sus triunfos de mayoría relativa, se le van a deducir el número de diputaciones de representación proporcional para ajustarse a los límites establecidos. Vámonos a Morena, que es quien generó ahí un corrimiento, de la fórmula particular. Morena tenía por mayoría relativa 29 y las diputaciones asignadas por RP tenía 16, lo que generaba un total de 45 diputaciones, es decir, superaba los 40. Y ahí se señala, Morena es la única fuerza política que se encuentra por encima del techo de no más de 40 diputaciones. Porque si revisan los otros partidos políticos, pues la verdad es que son muy sencillos de ver, porque entre mayoría relativa y RP, pues son 8, 4, 4, 2, 2, 1. Morena es quien nos generaba ahí el tema a revisar. Y entonces vamos a seguir con la barrera o el tope legal. ¿Qué es esta? A ver. A efecto de analizar entonces los límites de sub- y sobrerepresentación por partido político, vamos a sacar a los que no tuvieron o no lograron el 3% de la votación válida emitida. Perdón, es que empezó a llover. Voy a cerrar para que podamos escucharnos bien. A efecto de analizar entonces los límites de sub y sobre, vamos a verificar que los partidos políticos no se encuentren en un supuesto de excepción concreto. Esto, insisto, no es algo que hayamos tomado como autoridades de la manga, sino que lo revisamos propiamente en la ley, y el supuesto está en el artículo 29, apartado B, párrafo 2, inciso C de la Constitución local. Y se refiere a que los triunfos en sitios uninominales, es decir, por mayoría relativa, sitios uninominales es igual a mayoría relativa, se le otorga un número de curules que exceda en 8 puntos porcentuales la votación válida emitida. En el caso de la Ciudad de México, eso la verdad es que no pasó. Les voy a explicar cómo sacamos los números. A ver, hay una tabla que les había dicho que si querían podían tomar la foto donde vienen las votaciones por cada partido político. Es decir, la votación, por así decir, depurada del PAN, del PP, de Morena y del PES. En el caso del PAN, vamos a trabajarlo concretamente con el PAN obtuvo 814,875 votos. En este caso vamos a usar nosotros la votación válida emitida. ¿Qué voy a hacer al respecto? Voy a hacer una fórmula de 3. Voy a establecer 814,875, que son los votos asignados por el PAN, por 100, y lo voy a dividir entre la votación válida emitida, que son 5,183,084, y me va a dar como resultado 15.72. Es decir, de la votación válida emitida, el porcentaje que obtuvo el PAN, que representa como tal el número, es 15.72. Recuerden que estamos revisando los porcentajes acorde
a los triunfos en distritos uninominales, es decir, acorde a las diputaciones por mayoría relativa. Es muy importante que de manera posterior que yo tengo el porcentaje de votación, yo tenga lo que representa ese número o esos votos, el porcentaje del Congreso. Y bajo esta expectativa, el porcentaje del Congreso que representa la votación de mayoría relativa del PAN, que son 2 votos, me otorga 3.03% del Congreso total, la representación que tiene el PAN para esos efectos. Y aplica la excepción, no aplica. ¿Por qué? Porque el máximo entonces que se puede tener para efectos de la representación de la votación es 15.72, y si se fijan, cuando yo contrapongo el número de votación contra el porcentaje de votación contra el porcentaje del Congreso, pues no da 8, es decir, 15.72 menos 3.03, pues no da 8, no hay manera que dé 8. Entonces, bajo ese supuesto, ninguno lo rebasa, es decir, todos están en los límites de ley. Morena, por ejemplo, tenía por votación pura, por votación para acceder, 45.07 de la votación válida emitida, lo que en el Congreso se refiere a 1.51 votos, es decir, no entra para efectos de la supuesta excepción que nos establece la Constitución. Es decir, una vez que ningún partido se encuentra en el supuesto de excepción, vamos a verificar la posible sobre- o subrepresentación, y aquí es donde se pone un poco interesante. A ver. Es muy importante lo de los conceptos que yo les referí desde el principio, porque para esta ocasión, la votación que vamos a emplear para verificar la sobre o sub corresponde a una votación depurada. Es decir, y como yo se los refería, cada vez se busca, como quedan cada vez menos espacios o tenemos que regularizar o dar representación muy concreta, lo que buscamos cada vez más es tener una votación muy real para sobre eso poder repartir. Es decir, a la votación depurada va a ser la que adicionalmente a los votos nulos y a favor de candidatos no registrados, se les sustraigan los votos a favor de candidaturas independientes o sin partido. Que aquí está muy claro lo que les decía, en la Ciudad de México son candidaturas sin partido, pero para efectos es lo mismo que una candidatura independiente. Y también la emitida a favor de partidos que no alcanzaron el umbral en la asignación de diputados por RP, pero sí obtuvieron triunfos por principio de mayoría relativa. Es decir, si ustedes recuerdan, el umbral para entrar a la asignación de diputados por RP, pues era 3%. Y lo explicamos en el cuadro de la izquierda de abajo. En el caso de la Ciudad de México, en 2018, se tuvo que la votación que se tenía que tomar para efectos de considerar los límites es igual a la suma obtenida por lo que se refiere a PAN, que sí entró, PRI, PRD, Partido Verde, Morena y Encuentro Social. ¿Por qué Encuentro Social? Porque obtuvo un triunfo de mayoría relativa a pesar de no alcanzar el 3% de la votación válida emitida. Recuerden que el 3% de la votación válida emitida es únicamente para ver si pueden entrar a la asignación de RP. ¿Qué quiere decir eso? Que Encuentro Social, de manera natural, de manera directa, por así decirlo, o si lo quieren ver así, obtuvo un voto, una representación. Entonces, lo que tenemos a la derecha es el cuadro con la votación de todos los partidos políticos, incluyendo Encuentro Social, el partido Encuentro Social. Y de ahí voy a tomar la votación depurada, que es la que está hasta abajo, que son 4.806.122. Me pareció interesante traerles a colación esta tesis, que es la 23-2016 de Sala Superior, donde se establece que para efectos de RP y determinar los límites de sobre y su representación, que es justo lo que estamos tratando de hacer, se considera la votación de los que hayan obtenido un triunfo en mayoría, que es la de los partidos políticos que recién vimos en la tabla anterior. Ahora bien, la barrera o el tope legal. ¿Cómo sacamos entonces los límites a la sobre y subrepresentación, o cómo los verificamos con base en la votación depurada, que es la que acabamos de sacar? Y conforme a lo anterior, tenemos lo siguiente. La primera columna, pues evidentemente son los partidos políticos, la segunda, las diputaciones por mayoría relativa que ya asigné, la votación obtenida de partidos, que lo acabamos de ver, el porcentaje de votación que representa cada partido conforme a los votos que obtuvo,
el porcentaje de sobrerepresentación más 8 puntos, eso es bien importante, el porcentaje que representa esa votación, o esa asignación para efectos del Congreso, y entonces vemos si existe sobre o subrepresentación, porque es lo que se pretende que no exista, sino que sea lo más pura que se pueda. ¿Cómo saqué el porcentaje de votación? Si dijimos que la votación depurada era 4.806.122, lo que hice fue esa cantidad, multiplicar los votos de 814.875, que en el caso obtuvo el PAN, me voy a referir, por ejemplo, del PAN, por 100 entre la votación depurada, y me va a arrojar el resultado de 16.954. Conforme a lo anterior, yo el porcentaje de votación que estoy tomando ahora con una votación depurada, puedo restarlo al porcentaje del Congreso y me va a dar la tabla final de sobre y subrepresentación. Y ahí ustedes pueden ver que, una vez más, la única fuerza que encuentra su umbral fuera de los parámetros de sobre y sub es Morena, porque lo más que Vera puede obtener es 8 y tiene 19.57. Ahora bien, este es un tema que nos trajo a consideración muchas cuestiones que tenemos que verificar después, sobre todo para aplicar, ahora que haya proceso que las diputaciones se van a bueno, pues sí podrían reelegirse, la verdad es que el tema de la reelección ya entra, ¿no? Para efecto de estos procesos que vienen. En la Ciudad de México entiendo que hay entidades donde ya hay tema, la reelección ya avanzó, pero en la Ciudad de México apenas se estrenaría. ¿Qué votación consideramos tanto en el tribunal como en la sala regional y de manera posterior en la sala superior? Ahí es cuando muchas veces esas diferencias de puntuaciones nos generan un tema muy particular para los resultados. Por ejemplo, para el análisis de límites de sub y sobre representación en el tribunal local, empleamos la votación local emitida. Cuando se impugna esa asignación a la otra instancia, que es la sala regional, porque es diputación, mediante vía JRC, la sala determina que debe ser con base en la votación válida emitida. O sea, ya cambia un poco. Pero a partir de ahora lo que vamos a usar es la votación depurada, porque sala superior dijo que, como última instancia, que para el análisis lo que tiene que hacerse es utilizarse una votación depurada. Aquí están los asuntos con los que se dio, fue la primera y la segunda instancia. Entonces vamos a llevar a cabo los ajustes. Vamos a determinar cuántos diputados de RP tuvo en exceso Morena, pero ya lo vamos a hacer con esquemas como los de sala superior. A ver, dado que la votación de Morena, y ya lo hemos estado viendo, es un equivalente al 48.61%, más los 8 puntos porcentuales que puede alcanzar propiamente de sobrerepresentación, el partido tiene derecho a alcanzar únicamente el equivalente a 56.61 del total del Congreso local. Si se fijan, esa es una mayoría, como sea. ¿Qué hicimos? Hicimos una tabla de 3, una regla de 3, muy sencilla, que es el porcentaje de 56.61 corresponde a X y 100 corresponde a 66. ¿De dónde salen las 66? Son las 66 diputaciones del Congreso. Cuando yo hago la tabla, me arroja un total. Cuando yo hago corro la regla de 3, o la aplico como tal, me arroja un total de 37.36 números decimales, no cerrados. Es decir, si el Congreso local se integra por 66 curules, y 9 diputaciones que representan el 56.61 que conforme la sobre y la subrepresentación que recién estudiamos, Morena solo puede tener 56.61, es igual a 37 escaños. Es decir, lo máximo que Morena podía tener con estos resultados y aplicando la fórmula concreta son 37 escaños. Si ustedes recuerdan, es importante tener clara que la votación de Morena siempre se ve a simple vista mucho más alta porque fue así, fue como tal ese supuesto particular. Ahora bien, vamos a llevar a cabo más ajustes. Si Morena obtiene 29 diputados por RP, perdón, por mayoría,
y solamente le puedo asignar, porque así se determinó, ya en la cadena impugnativa como tal, 8 curules más para que esté dentro de los parámetros constitucionales. Lo procedente entonces es, ¿qué hago con qué hago con los 8 escaños que le estoy diciendo, que le estoy quitando para efectos de asignarlo? Y me arroja esta tabla que lo refiere. El Partido Político Morena, diputaciones por mayoría relativa, esas no tienen problema, son 29, el porcentaje de votación 48% conforme el total de votos que obtuvo, el porcentaje de votación adicionada en 8 puntos es el 56.61, estos son porcentajes, si lo recuerdan. El tope de escaños de Morena conforme a la sobre y subrepresentación vimos es 37, no puede tener más de 37. Se le asignan por ajuste el tope que correspondía a 8 y el porcentaje de representación en el Congreso es 56.6. Ahí lo que estamos haciendo es ir jalando la fórmula, pero yo no acabo de correr la fórmula ni acabo de resolver la problemática que tengo. Entonces voy a hacer una nueva distribución de las 25 curules que están pendientes y tienen que asignarse por RP. Y para ello voy a obtener la votación ajustada y el cociente de distribución. ¿Por qué 25 curules? Porque si recuerdan son 33 de RP y yo a ella le di, a Morena le di 8. Entonces tengo 25 curules pendientes de asignar y las voy a asignar siguiendo con la fórmula. Voy a tomar una votación ajustada. ¿De dónde tomo la votación ajustada? De deducir de la votación local emitida los votos del o los partidos que se hubieran excedido. Y este es interesante. A ver, de la votación local emitida, que es 4.667.085, voy a deducir los votos de Morena. Es decir, Morena ya no va a entrar en esta asignación, evidentemente por todo lo que acabamos de ver. Y Morena tuvo 2.336.261 votos. Al restar eso, tengo una votación ajustada que es de 2.330.824. Ya puedo seguir avanzando porque ya tengo claridad en la votación ajustada. Y ahora voy entonces al cociente de distribución. ¿De dónde voy a sacar el cociente? De dividir. Revisen cómo cada vez vamos jalando más los votos o vamos haciendo más puros los votos para que se tenga una representación. El cociente de distribución lo voy a sacar de dividir la votación ajustada entre el número de curules por asignar, que si ustedes recuerdan eran 25. ¿Por qué? Porque a Morena ya le asigné 8 por RP y me quedan 25 curules porque en total son 33. Entonces voy a dividir la votación ajustada que acabamos de sacar por los 25 escaños. Y me va a dar el cociente de distribución, que es el que me va a permitir asignar. Y el cociente de distribución van a ser 93.232.96. Aquí hubo un voto particular que me parece honesto platicárselos, porque luego los votos no nos enteramos hasta que leemos la sentencia, o nadie nos platica, y yo sí quiero platicárselos un poquito. A ver, el voto particular del expediente es del GEL 214, que es el de RP. En un primer momento, cuando nosotros resolvemos como tribunal local la asignación, la mayoría de integrantes de pleno determinamos que el cociente de distribución se divide entre la votación ajustada y el número de curules pendientes por asignar, 24 originalmente, pero hay que decir que como la sala superior llegó a conocerlo, fue por 25. Pero hubo alguna posición encontrada con esa mayoría y se emitió un voto particular y consideró que el cociente de distribución se tenía que dividir. Para obtener el cociente de distribución había que dividir una votación ajustada entre el número de curules excedentes, que eran 7 originalmente. Sala superior resolvió y ese 7 pasó a 8 por el partido que superó su límite sobre representación. Entonces, miren, cuando estamos hablando de números y le quitamos o le ponemos un entero, yo no sé si les han hecho ejercicios o cuando iban en prepa o secundaria, pues ese un entero hacía una diferencia abismal. Insisto, en la votación ajustada de la mayoría nosotros la hicimos por 24, sala superior lo ajustó por 25, y la minoría determinó que la votación ajustada tenía que ser entre el número de curules excedente, 7. Si ustedes se fijan, entre el 24 y 7, que es lo que originalmente hicimos, hay un mundo de diferencia. Eso genera una diferencia muy particular. Y vamos a la segunda fase de asignación. A ver, vamos a seguir asignando.
Vamos a dividir la votación de cada partido político con derecho a participar en esta fase de asignación, es decir, Morena ya no está dentro, entre el cociente de distribución que ya sacamos en esta ocasión y los números enteros obtenidos van a ser el número de diputados que corresponda a cada fuerza política. Vamos al cuadro. Solamente tengo 5 partidos políticos que pueden entrar dentro de esta nueva asignación, esta segunda fase de asignación. Y para hacer más ilustrativo el tema, les retomamos y les trajimos otra vez la votación por partido político. Ya sacamos el cociente y al dividir lo que hicimos, la votación y el cociente, nos da un resultado que es 80, en el caso del PAN, que es el primero, por eso lo tomo, no por otra cuestión particular, vamos a tomar el resultado que es 8.74. Cuando yo asigno y lo hago por números enteros, pues no voy a asignarle 8.74 porque, insisto, pues no voy a cortar al diputado o a la diputada en cachitos, sino lo que voy a hacer es asignar enteros. Yo le asigno al PAN 8, al PRI 5, al PRD 6, y al PT 1 y al Verde 2. Tengo asignadas 22 diputaciones. Ojo, siguen pendientes 3 diputaciones, porque eran 25 diputaciones las que tenía que asignar. Entonces me voy a ir a otra fase y voy a asignar ahora por resto mayor. El resto mayor va a salir de obtener de la votación no utilizada por los partidos, que si se fijan, estoy como repitiendo en alguna medida la primera etapa, la votación que no usaban los partidos políticos, y se la voy a obtener por restar de la votación de cada partido el porcentaje de distribución por el número de diputados asignados en la fase anterior. Aquí es muy importante que sí se tenga mucha claridad respecto al tipo de votación que estoy usando y también las curules que ya asigné, porque si me pierdo en algún punto, voy a descomponer todo el sistema, es decir, no le voy a asignar más al PRI, ni al PT, ni al Verde, o menos. Voy a descomponer todo el sistema que tiene que encontrar una armonía muy clara para que la asignación cumpla dentro de los parámetros o vaya dentro de los parámetros de la ley. Entonces, si se fijan, conforme a la tabla que ahí tienen unos amarillitos, esos partidos políticos son los que tienen las votaciones no utilizadas más altas, que son el PAN, el PRI y el PT. A ellos les va a corresponder una asignación. ¿Cómo saqué la votación, el cociente, las diputaciones asignadas, la votación utilizada y la votación utilizada y el resto? Lo saqué, el cociente lo multipliqué por las diputaciones asignadas y el resultado es la votación, y lo voy a restar por la votación y el resultado es la votación utilizada. Y ahí está. La segunda fase de asignación, derivado de esta tablita que acabamos de ver, la segunda fase de asignación me va a arrojar lo siguiente. Ya tengo claras las diputaciones asignadas por cociente de distribución, que fue lo primero que hice. Ahora voy a ver las diputaciones asignadas por resto mayor, y son las que acabamos de hacer. Y ya tengo en teoría las diputaciones de RP. Y queda así, si se fijan, con independencia de contar uno por partido, ya tengo el total de diputaciones que yo tenía pendiente de asignar porque se las quité a Morena para que no cayera en la sobre representación. Pareciera que ya quedó, bueno, ya lo logramos, ya entonces ya asignamos por todas las fases que nos contemplaba el ejercicio o el caso concreto, entonces ya podríamos cerrar o decir, bueno, ya lo logramos. Bueno, les voy a platicar algo. Hay que revisar también aquí la sobre y su representación. Y vamos a llevar a cabo esta siguiente tabla. Y aquí se lo señalo. Toda vez que se realiza una nueva distribución, verifiquemos entonces si los partidos cumplen con límites constitucionales de sobre y sub. Y aquí viene la tablita que nos puede poner un poco nerviosos, pero si la entendemos, la verdad es que no implica mayor problema ni mayor riesgo para nadie, excepto para los partidos que no la apliquemos bien. Pero bueno, a ver, conforme lo anterior, es muy importante para efectos de un ejercicio, si es nuevo para ustedes el ejercicio o para repasar lo que ya hayan hecho si son servidores o servidores públicas, los rubros que nosotros les pusimos en las tablas, porque son los datos que necesitamos para correr esta parte de la fórmula, este apartado o este parámetro o este umbral que estamos revisando según sea
el momento del ejercicio en el que estamos atendiéndolo. ¿Qué necesitaba saber yo para verificar por segunda ocasión, ya que asigné todo RP, la verificación de sobre y subrepresentación? Necesitaba saber las diputaciones obtenidas por ambos principios, es decir, por mayoría relativa y por RP, la votación obtenida, que es con la que hemos venido trabajando, el porcentaje de votación que representa de la votación total, el porcentaje de sobrerepresentación más 8 puntos, el porcentaje que representa hacia el interior del Congreso lo que haya obtenido el partido, y la sub y sobrerepresentación. Este ejercicio ya lo hicimos en un primer momento, no es más que una reiteración de lo anterior. Recuerden que para efectos de este control, de esta revisión o esta etapa, lo que nosotros estamos usando es la votación depurada, porque Sala Superior dijo que iba por ahí, ¿sale? Y me arroja estos resultados. ¿Cómo obtuve el porcentaje de votación? Multipliqué la cantidad de votos del partido político, me refiero una vez al PAN, porque lo tengo en orden alfabético, no por una cuestión particular. La votación depurada, haré la siguiente operación para tener el porcentaje de votación. El PAN obtuvo 814,875 votos, lo dividiré por 100, lo multiplicaré por 100 y lo dividiré por la votación depurada, que son 4,806,122, y me arrojará el porcentaje de votación, que es 16,954. A 16,954 le voy a sumar 8 puntos y me va a dar el porcentaje de sobrerepresentación más 8 puntos. Es decir, estoy explicándoles las tablas una por una. Después voy a obtener el porcentaje del Congreso, es decir, de las asignaciones que tiene el PAN, cuánto representa al interior del Congreso. Esa es una regla de 3 muy sencilla. Es 100 por 11, que son las diputaciones que tiene el partido, es una regla de 3, entre 66 y me da 16,66%. ¿De dónde sale el 0,294 sale naturalmente de los ejercicios que hicimos de manera particular. Es decir, si yo resto el porcentaje de votación del porcentaje del Congreso, en el caso del PAN, me da 0,294 y de ahí ya puedo generar si hay sobre o subrepresentación. ¿Cómo se observa entonces la asignación realizada? No hay un partido que exceda ya en esta ocasión, conforme a esta parte de la fórmula, los parámetros de sobre y subrepresentación, porque ninguna de las fuerzas políticas tiene un número de diputaciones equivalente a su porcentaje de votación, ya sea más o menos 8 puntos porcentuales. Pareciera que entonces que no tendremos de qué preocuparnos. Vamos a hacer un último ejercicio para concluir esta fórmula y vamos a verificar entonces el principio de paridad de género. ¿Cómo lo vamos a hacer y bajo qué parámetros lo vamos a hacer? Una vez que se determina la cantidad de diputaciones por el principio de mayoría relativa, conforme a cada partido con derecho a ello, es decir, ya que asigné, y estoy verificando que ya lo hicimos 2 veces, y recuerdan, que todos se encuentran dentro de los límites y la barrera legal, vamos a verificar el principio de paridad de género, porque la misma ley, la misma Constitución, nos había dicho que eran 33 hombres, 33 mujeres. Obviamente, si hubiera alguna anomalía o alguna cuestión que no sea paritaria, no lo voy a jalar o no lo voy a componer, si me permiten decirlo así, de mayoría relativa, sino de RP. Para ello, entonces, como les acabo de decir, vamos a verificar el género a que corresponde cada una de las asignaciones por el principio de RP, a fin de contar con datos concretos y revisar si se cumple con la paridad en la conformación del Congreso, porque aparte era un Congreso nuevo. Y si es el caso, pues hacer las asignaciones o hacer las cuestiones que correspondan. Había quien decía en algún punto que la paridad se cumplía en el registro. Eso se mantuvo un rato en criterio. Después se dijo que no, que la paridad no se cumple o no basta con que se cumpla en el registro, tiene que cumplirse en la actualización de la lista y a la hora de la asignación. ¿Qué es lo último que hay? Tiene que cumplirse la paridad a la hora de la asignación. No hay vuelta de hoja. La paridad se cumple en el registro y se colma en la asignación. Y la asignación la vamos a ver en el concepto de RP, porque por mayoría relativa no podríamos meternos a un tema de paridad. Conforme a lo anterior,
y para no hacerlo más cansado, pero sí más complicado, si me permiten decirlo así, o no complicado, pero sí hacerlo más interesante, pues resultó que en la Ciudad de México, aparte de haber corrido la fórmula por cocientes, por resto, revisar las barreras de tope legal, la sobre y subrepresentación en 2 ocasiones y seguir haciendo las asignaciones, resultó que, ¿qué creen? Que no había paridad. Y aquí se los ejemplifico. Están las diputaciones de mayoría por género, están las de RP por género y las de ambos principios. Y el total de diputaciones son 66. ¿Está bien? Ya habíamos asignado todo, malo que nos haya salido un número diferente a 66, qué horror, imagínense regresar a todo. Pero en las diputaciones por ambos principios, que tenemos la tabla muy clara, mujer-hombre, fíjense cómo al total está hasta abajo, en el rubro, insisto, diputaciones por ambos principios, resulta que el total tiene de mujeres 31 y de hombres 35. Imagínense, pues no hay paridad, no hay paridad, ¿no? Es decir, no estaríamos cumpliendo, si se quedara así, nadie, ninguno de ustedes estaría cumpliendo el mandato constitucional y tampoco la intención del legislador, como dicen o decimos muchas veces, el espíritu del legislador. Entonces tenemos que entrarle, ¿no? Y se le entró, la verdad es que se hizo tal cual. ¿Y qué se hicieron? Pues se crean condiciones para ajustar únicamente por género. Como únicamente había 31 mujeres y 35 hombres, se hace un ajuste. ¿Pero dónde vamos a ajustar? Pues lo vamos a hacer mediante una modificación de 2 asignaciones, en este caso concreto, porque lo que hay de diferencia pues es eso. Vamos a retirarlas al género sobrerepresentado, es decir, vamos a quitarle entonces a los varones, a los hombres, que es el género subrepresentado, los espacios, y se los vamos a asignar al género subrepresentado, que son las damas, las mujeres. ¿En quién recaen? A ver, eso pareciera como muy lógico, a ver, pues quítale al que más tiene, a ver. Pero el problema es, ¿en quién recaen? ¿En qué partido recaen? ¿Dónde ajusto? Y la misma ley nos dice, los ajustes tienen que recaer en la asignación de una curul de cada uno de los partidos que participaron en la asignación de RP, estamos hablando de RP, y obtuvieron los menores porcentajes de votación local emitida. Y si los retomamos, nos vamos a retomar en esta tabla única y exclusivamente nada más para efectos de la votación local emitida, el porcentaje, PT y Verde son los que menos porcentajes obtuvieron. Es decir, ahí voy a hacer el ajuste correspondiente para efecto de generar la paridad que pretendo en el Congreso. Y aquí está esta jurisprudencia 19 de la Corte, es una jurisprudencia que salió el año pasado, entonces, sí, el año pasado, que el mismo título explica lo que yo les he tratado de referir. La RP, las acciones tendentes a la paridad de género en la asignación de curules, ojo, en la asignación, no vulnera un derecho fundamental a ser votado en perjuicio de los candidatos perdedores de mayoría relativa. Existía una ideología, el soporte de una idea que decían que no se podía meter mano a las listas porque donde quedaban los de mayor relativo se les afectaba. No, a ver, eso no es verdad porque la mayor relativa ustedes ya lo vieron. ¿Quién se queda con el espacio de mayor relativa? El que obtuvo más votos. Ahí no hay discusión, ¿no? A menos que haya impugnaciones y bla, bla. Pero ese va directo contra votos. Y la RP, la representación proporcional, va en razón de los porcentajes para efectuar una representación acorde o ad hoc, es decir, todos cabemos, bajo ciertos parámetros. ¿Qué hicimos entonces? Hicimos el ajuste de género. Aquí está el ejemplo, les pusimos todos los partidos políticos, pero realmente donde se va a hacer el ajuste es en el PT y el Partido Verde. Como se los referí, que en RP, insisto, solamente me voy a meter a ajustar en RP, no en otras cuestiones. Pues el PT tenía un hombre y una mujer, y el Partido Verde tenía un hombre y una mujer, y lo que voy a hacer es quitárselos y asignárselos al mismo partido, pero en lista de mujer. ¿Cuál fue el resultado? Aquí lo pueden ver ustedes. Por RP, el PT, 2 mujeres, por RP, el Verde, 2 mujeres, lo que genera más mayoría relativa, 3 mujeres para el PT, 2 mujeres para el Verde, y ya tenemos el total de diputaciones, que es la tabla final, la columna final del lado derecho, donde ya queda, o les ejemplifico yo cómo quedó tal cual el Congreso, asignado, y ya tenemos las 66 curules. Permítanme, porque...
Y así es como quedó el Congreso de la Ciudad de México. Es muy importante, y prefiero ser reiterativa a dejarlo en el aire, o que no quede como muy claro, o no lo tengan ustedes presente, que a diferencia de otras temáticas donde el fin de los cursos me parece, o al menos yo cuando me atrevo a exponer o a generar un intercambio de ideas, porque me parece que esto muchas veces no es de enseñar, sino es un intercambio de ideas, porque todos tenemos algo que aportar. Este no es un tema donde ustedes puedan forjar un criterio en la mayoría de los apartados. No es como calumnia, por ejemplo. No es como un tema de libertad de expresión, donde la sala puede interpretar como última instancia y ustedes decir, no, para mí esto sí era libertad de expresión, o decir, no, esto sí es calumnia, o no lo es. En este tema particular, que es la integración de fórmulas, voy a ponerme en pantalla, para que no hablen o no esté hablando yo con la presentación. En este tema en particular, que es la asignación de fórmulas, ustedes pueden diferir, por ejemplo, ya lo que les comentaba, que en algún punto la mayoría del Pleno del Tribunal de la Ciudad de México tomamos una votación ajustada, una votación depurada, etcétera, y luego la Sala Superior tomó otra teoría o tomó otra aplicación. Esos son pequeños cambios donde tal vez se pueda forjar un criterio de interpretación diferente, que repercute en la asignación desde luego, eso es totalmente claro. Pero en gran mayoría, al correrse una fórmula, lo que tenemos es que aplicar la ley. Yo platicaba con gente del eje antes de entrar hoy en el taller y decíamos que este era un tema totalmente técnico e insistiré. No es un tema complejo porque si de antemano los presentamos diciendo, este es un tema muy complejo, pónganse a estudiar un chorro porque no lo van a entender, no lo van a entender. Y se los vamos a hacer más complejo de lo que es porque ya les estamos generando una versión al tema. Pero a diferencia de otros temas, de otros tópicos, aquí lo que hacen es correr una fórmula. Y si bien es cierto, hay cuestiones muy particulares donde puedan interpretar y decir, insisto, votación ajustada, votación válida, etcétera, para seguir la fórmula, la verdad es que prácticamente la fórmula está establecida en las leyes, en las constituciones y en las leyes, y lo que ustedes van a hacer es seguirla. ¿Cuál es el único tema que yo pondría a consideración de ustedes para hacer una asignación con estas características? Si ustedes hacen la fórmula o la corren o intentan correr una fórmula, ya sea federal o sea local, municipal, no lo sé, y se van a comer o se van a hacer otras cosas o están atendiendo, a ver, se van a atorar y a lo mejor habrá quien pueda seguirle el cauce, pero lo ideal a mí me parece que es tener mucho cuidado con paso por paso, seguirlo de esa manera particular, correrla así, porque si ustedes no van a poder hacer una segunda asignación si no tienen clara la primera asignación. Ustedes no van a poder llevar a cabo un tema de paridad si no han acabado de analizar la sobre y la subrepresentación. ¿Sí me explico? Es decir, la pretensión de mi comentario va dirigida a, tienen que correr la fórmula por etapas muy particulares. Es decir, a lo mejor hay quien para cocinar, perdón el ejemplo tan banal, pero creo que puede servir, hay quien para cocinar primero prende el horno y hasta después hace la mezcla y la preparación. Yo, a mí en mi caso, mi mamá me dice, no, el horno se prende a la mitad del que estás haciendo la preparación. Ahí no afecta tanto. Pero en este tipo de fórmulas, sí tienen de manera particular que llevar a cabo pasos muy concretos para efecto de poder correr la fórmula y poder concluir etapas. Y es por eso, porque las fórmulas tienen etapas muy concretas y muy particulares. A mí me gustaría en algún sentido platicarles un poco, ya no con la fórmula porque estoy viendo la hora y es viernes, ¿no? Seguro, no creo que puedan salir a ningún lugar, pero seguro tienen cosas que hacer. Un poquito platicarles qué nos pasó en la Ciudad de México respecto a las alcaldías y las concejalías. Si me dan 5 minutos, se los platico súper rápido. ¿Cómo ves, Ramón? ¿Me aviento la plática rapidita? Sí, claro, claro, o sea, hay tiempo. En teoría esto termina hasta las 7. Ah, ok, perfecto. A ver, la Ciudad de México está en la Constitución, que ya se los he dicho más de 3, 4 veces, pero prefiero para que les quede muy claro. Y a raíz de eso, lo que antes eran delegaciones, se convierten hoy en alcaldías y demarcaciones territoriales. La alcaldía es la autoridad, la demarcación territorial es el aspecto o el ámbito físico, el territorio físico donde se está o donde se va a llevar a cabo, es la demarcación territorial, es el suelo, pues, ¿no? En la Ciudad de México, por mandato, tenemos 16 alcaldías, entonces 16 demarcaciones territoriales. Con eso trabajamos en el proceso electoral pasado, de 2018. No se sorprendan de escuchar, aunque no sean chilangos, creo que nos dicen luego por ahí,
alguna redistritación, alguna cuestión particular, que seguramente será en la ciudad. Y partimos entonces con 16 alcaldías y se crea una figura nueva para acompañar a la alcaldía, que son las concejalías. Vienen siendo una especie de ayuntamiento que va hasta abajo de la alcaldía. Se crea también el método o el diseño para el registro de las alcaldías, de las fórmulas, de las planillas y demás. Y se crea la concejalía, en esta ocasión que fue 2018, por un máximo de 10 concejales, concejalas, 60% por mayoría relativa y 40% por RP. Es decir, no asignamos nada más diputaciones locales, asignamos también concejalías. Y fue muy interesante, la verdad, porque salieron ejercicios bien interesantes que nos permitieron avanzar o dar otros supuestos para lo que pueda venir. ¿Cómo los hicimos? Corrimos fórmulas también, corrimos la fórmula, en esta ocasión lo hicimos por cociente natural, por resto mayor, y revisamos la integración paritaria por género, y si no se cumplía, pues nos regresábamos a reasignar y demás, o hacer el ajuste correspondiente, que ya les platiqué yo de manera, creo yo, muy puntual, que sí se puede hacer el ajuste, porque la paridad no se cumple en el registro, se cumple también en la asignación, ya está avalado por la Corte, y lo que determinamos fue, si del 100% que comprende la concejalía, que es equivalente a 10 concejales, 10 concejalas, 40% es de RP, yo tengo que revisar que ese RP tenga aparente paridad, o bueno, tengo que velar porque tenga paridad y hacer las asignaciones con los ajustes que correspondan. El problema ahí particular era, ¿qué pasaba? Porque la Constitución decía que las concejalías tenían que estar integradas de manera paritaria. Ojo, una figura nueva que estaba saliendo a la luz y que estaban haciendo apenas, y que nuestra función como autoridad jurisdiccional local, pues era pues, llevar a buen puerto la creación, la integración, y dar buenos resultados, porque a mí me parece que como autoridades, y estos métodos, estas fórmulas son el gran ejemplo que nos ponen como reto dar buenos resultados, las asignaciones y demás. ¿Qué pasaba cuando de esas 4 concejalías que yo tenía que dar o tenía que asignar por RP, naturalmente, llegaban 3 mujeres y un hombre? Es decir, yo tengo 4 espacios por repartir y naturalmente me llegaban 3 espacios directos de mujer. Hacía un ajuste porque la Constitución decía que tenía que ser un órgano paritario. La dejaba así, me hacía mutis, no pasa nada, aplicaba una acción afirmativa, etc. ¿Qué pasó? Porque sí nos pasó, que había concejalías donde teníamos 4 espacios por RP y había 3 hombres. Hacíamos el cambio. Pero había concejalías donde teníamos 4 espacios por RP y 3 eran mujeres. ¿La bajábamos? Ya ven que usamos mucho esa expresión tan coloquial. Entonces que hay que bajarla, ¿no? La dejábamos. El tema, les voy a platicar qué pasó. Que la ley sí nos estipulaba de manera muy particular qué hacer o cómo tenía que estar integrada, sobre todo cómo tenía que estar integrada, y salimos en una votación dividida, también como colegiado, pasó a Sala Regional Ciudad de México, pasó a Sala Superior, y el tema particular es si la norma del código que nos establecía cómo tenía que quedar integrada las concejalías de RP, que insisto eran 4 espacios nada más, se valía que quedara por 3 mujeres y un hombre, o que quedara por una mujer y 3 hombres. Al final lo que se determinó, porque nosotros como Tribunal Electoral local en su mayoría lo que hicimos fue hacer no una inaplicación de la ley o del cuerpo normativo correspondiente, sino hacer una interpretación conforme. Al final lo que nos dijo Sala Regional Ciudad de México, que es la segunda instancia, fue, a ver, dices que no, pero la verdad es que sí estás haciendo una inaplicación, porque estás dejando 3 mujeres y un hombre, es decir, no estás dejando paridad en tu RP, que es donde puedes hacer los ajustes. Y Sala Superior lo que dijo es, pues tampoco es como que lo expulses, simplemente lo que estás haciendo es generar una interpretación que permite una acción afirmativa y que cuando la acción afirmativa tenga tendencia a proteger a la mujer, se vale que queden 3 mujeres y un hombre y no al revés. Y solamente la aplicarás en este supuesto. Y así es como resolvimos el tema de concejalías.
yo sé que el lunes les van a dar unas clases muy buenas de el tema particular, lo que se refiere a municipios y ayuntamientos. Yo no quiero meterme ahí. La maestra que va a estar con ustedes, Selva, es una muy buena amiga, la verdad es que están en muy buenas manos, igual que han estado con los anteriores maestros. Pero la Ciudad de México pues también ha tenido su parteaguas, también ha tenido su reto en un tema que es un símil de ayuntamientos, y es lo que yo les quería platicar. Yo les ofrezco el material, incluso por ahí tengo una lámina de mi correo en mis redes. Sí, justo eso estaban preguntando, que si les podíamos mandar la presentación PowerPoint, si tú nos la compartes y las hacemos llegar a sus correos. Creo que perdimos a la magistrada. Bueno, pero sí, eso les reitero que vamos a, ya que nos la ofreció la magistrada la presentación, la vamos a recibir y después se las hacemos llegar a sus correos. Y bueno, ahora a ver si se reconecta. Ahorita le podemos quizá hacer notar que aquí hay algunas preguntas de ustedes en el chat. Aquí estoy, Ramón. Perfecto. ¿Sabes qué? Me pareció como que se acabó mi tiempo o algo así, o no sé qué moví, dije, no le tomo monedas. Bueno, entonces, nosotros les hacemos llegar la presentación o nos la compartan a nosotros y ya. Y luego, no sé, bueno, aquí hay, la verdad es que hay algunas preguntas, entonces no sé si igual las quieras responder ahora o también pues habría oportunidad de anotar los nombres para enviarles las. Pues mira, tenemos 10 minutos. Si quieren, si ustedes están en disposición de aprovecharlos, con mucho gusto. Sí, perfecto. Dice Natanael Figueroa, ¿existe un número límite para los partidos políticos que postulan candidaturas por ambos principios para la integración de los congresos locales? No, hasta donde yo tengo memoria, no. Propiamente de acá, creo que no. Creo que no. En relación a la paridad de género y su verificación, de encontrarse el Congreso local con un mayor número de integrantes mujeres, ¿es posible permitir tal situación como una acción afirmativa? Sí, y se ha hecho. Hay congresos, son los menos, evidentemente, para bien o para mal. Me parece que más para mal, pero hay congresos donde se han dejado más mujeres que hombres. Luego dice, magistrada, ¿en qué ley viene la figura de las concejalías? En la Ley de Participación Ciudadana. Una ley que también fue muy controvertida, pero ya aplicó. De hecho, para efectos de la Ciudad de México, insisto, la ley se controvirtió. Por ahí hay una impugnación viva todavía en la sala regional, si mal no recuerdo. Y esas elecciones, perdón, estoy hablando de otra cosa. Perdón. Viene también, no, viene el código, viene en el código. Y la ley de participación ciudadana también debe tener alguna referencia. Pero Constitución y código local. Claro. Y por último, Alan Onofre pregunta, ¿qué opina de la asignación directa que algunas legislaciones tienen o tuvieron previsto? A ver, Alan, si me puedes nutrir un poquito más la pregunta. Ajá. Dice, es que la asignación directa viene siendo mayoría relativa. Sí, y aquí entiendo que pues de algunos estados, ¿no? Dice, algunas legislaciones tienen o tuvieron prevista la asignación directa. No sé si, a ver si Alan luego pueda ahí complementar esa. Sí, porque... Disculpe, esa pregunta tiene que ver con los partidos que han alcanzado el umbral, se les asigna directamente una diputación de RP. ¿A eso se refiere? Es lo que se hace cuando llevas a cabo el primer apartado de la fórmula, que es la asignación directa, pero después tienes que revisar, sobre todo hoy en día que hay reformas nuevas, que hay criterios muy claros de la Corte, incluso de Sala Superior, me parece, y tienes que revisar pues, la sobre, la sub, la paridad de género, etcétera. Muy bien. Yo creo que el compañero que hizo la pregunta se refería al tema de que, por ejemplo, cuando se va a repartir ya la primera asignación, pero al momento de, bueno, si el partido político que haya alcanzado el umbral, le asignan una diputación directa. Y hay otros estados donde alcanzar el umbral solamente te permite participar para alcanzar, pero aún no te reparten una diputación de manera directa. Ok, muchas gracias, ya te entendí. Jonathan, ¿verdad? Sí, pero la pregunta la hizo Alan. Sí, yo sé, Jonathan, pero me estoy dirigiendo a ti porque tú amablemente nos estás aclarando la pregunta. Aclarando la pregunta. Y me gusta un poco personalizar, por eso mi atrevimiento.
Jonathan. Sí, perfecto, entiendo. Pues es que miren, depende mucho de los sistemas electorales. A ver, insisto, yo creo que prácticamente todas las legislaciones, todas las constituciones que establecen los umbrales, el margen de subrepresentación, insisto, el umbral de 3%, de 3.5, 2.5 para entrar, han sido cuestionadas y la Corte ha emitido los criterios. Digo, habría que ver el caso concreto de la entidad para ver si es el supuesto que la Corte ya se pronunció incluso y demás. Es un sistema electoral y el sistema electoral tiene un tema de libertad configurativa por el régimen que tenemos político-electoral en este país. ¿Qué opino? Pues opino que podría en su caso tal vez romper un poco el esquema de RP. A ver, no es un secreto y ustedes están seguramente informados que se viene cuestionando desde hace varios años la creación o el mantenimiento, perdón, sobre todo el mantenimiento de la representación proporcional, ¿no? Que dicen que son diputados que pues, para qué están, que ni sirven, que mejor la pura mayoría relativa, que eso implicaría pasar de un sistema no mixto a un sistema únicamente mayoría relativa en el país. A ver, yo les diría, pues no me sorprendería que en algún punto quiten las representaciones por RP, no sé qué opinas, Ramón, pero como estamos vislumbrando ya un sistema político electoral en este país, tratando de generar austeridad y muchas cuestiones particulares, pues donde puedes cortar en un congreso, pues son las representaciones proporcionales. Sí, el tema del RP, perdón, Ramón. No, yo creo que sí hay una tendencia, en general en el mundo a recortar los parlamentos, ¿no? Y entonces hacer fórmulas mucho más directas y diría yo incluso menos complejas porque, claro, la ciudadanía exige menos, ¿no? Claro, y a ver, el problema, te voy a decir cuál es del RP, bueno, que a mí me generaría, si quitan RP, a ver, sería una democracia ya mucho, muy cerrada, es decir, solamente va a ganar quien realmente tenga los votos, solamente va a estar representado quien realmente tenga los votos. Y esta democracia, sobre todo lo hemos visto últimos años, donde ha habido avances, y creo que por ahí hay gente de la sala regional especializada de la que yo hago, y me quito el sombrero, como decimos coloquialmente, un reconocimiento. Las democracias avanzan porque los criterios avanzan y hacemos cosas interesantes, pero sobre todo nos aventuramos a crear figuras, porque a veces no pasa nada si no creas en una sentencia o te aventuras a una argumentación, donde la gente que ha sido disminuida, porque me atrevería prácticamente a decirlo así, donde la gente que ha sido disminuida cada vez tiene más representación. Es decir, sala regional especializada es un parteaguas en temas de libertad de expresión, en temas de cuidar datos personales, en temas de cuidar el uso de la imagen, en temas de cuidar menores, en temas de discapacidad, en temas de inclusión. Es decir, son los grupos minoritarios. Y si quitas RP, aun cuando en un pequeño porcentaje entran ciertos grupos minoritarios, esos grupos minoritarios no van a existir. Y vamos a regirnos en un sistema democrático donde lo que va a haber son mayorías y las mayorías van a tener que ser muy conscientes para incluir grupos minoritarios. Habría que hacer un estudio mucho más amplio. Esta es una apreciación meramente personal que implica desde luego una ponencia real y un estudio mucho más detallado. Creo que, bueno, tenemos una última pregunta y yo creo que estás muy, muy felicitada. Qué amables, muchas gracias. Y saludada de todos los estados. Dice, la magistrada Mercado mencionó que RP busca la pluralidad de las fuerzas políticas. ¿Considera que eso sirve para gobernar cuando la aprobación de las leyes se toman con base en la votación de los legisladores? Ramón, me vas a matar. Fíjate que estaba leyendo una felicitación y me perdí en tu pregunta. Una disculpa toda. Es que una felicitación fue muy amable y muy cálida. Perdón, ya están ni leyendo. ¿Me puedes repetir la pregunta? La magistrada Mercado mencionó que la RP busca la pluralidad de las fuerzas políticas. ¿Considera que eso sirve para gobernar cuando la aprobación de las leyes se toman con base en la votación de los legisladores? Mira, lo que tenemos, y es que no quiero que suene un discurso político una posición meramente política. Desde luego yo me hago cargo de mis palabras, pero lo que tenemos actualmente es una posición política donde los partidos minoritarios, que muchas veces nada más entran por mayoría relativa, y entra un partido, como es el caso del Congreso de la Ciudad de México, que no haré alusión a más, porque el partido ahí está en las tablas, se queda solo esa persona. Entonces tiene que jalar con alguna corriente política para votar o llevar a cabo algún avance o hacer parte de alguna legislación o de alguna norma que se esté aprobando en el Poder Legislativo. Lo que pasa es que las RP están muy mal entendidas y la lectura que se ha generado de las RP es que lo único que hacen es un desgaste al erario y al presupuesto público. Si las RP fueran de verdad la contención de las minorías, a lo mejor estaríamos hablando en otros supuestos de lo que representa hoy la representación proporcional. No es el caso.
No es el caso. Y lo vemos no solo en reglas de ciertas materias específicas, lo vemos en reglas de materia electoral, donde ellos son los que nos dan las reglas, nos dan las normas, los lineamientos, para que podamos aplicar después los supuestos, y todo el tiempo está impugnado, y todavía y hay muchas figuras como es el artículo 134 constitucional y su ley con su reglamentaria, o su reglamento como tal, que no está, y pues ahí estamos viendo vericuetos con interpretaciones de ley, porque sus mayorías son muy raras, o porque su representación proporcional es muy rara, porque lo que se busca es el mantenimiento. Yo haría una memoria muy particular, si ustedes también me acompañan, respecto al PT. Un registro, un partido que había perdido el registro, que hay bajo varios supuestos y varias impugnaciones, interpretaciones, pues todavía mantiene el registro. Pero en la Ciudad de México, les recuerdo, 4 partidos políticos perdieron el registro porque no alcanzaron el umbral. Uno tiene un diputado de mayoría relativa, pero el partido prácticamente no existe. Y ahí es donde entran pues, los consensos y otro apartado de política que pues, a nosotros como juzgadores u operadores pues, no nos corresponde pues, meternos más que emitir ciertas opiniones de las que nos tendremos que hacer cargo después, mi querido Ramón. Claro. No, pues excelente, Marta. Creo que se cumplió con creces lo que pretendía este seminario. Te agradecemos tu tiempo, tus conocimientos y tu paciencia. Y pues nada, con esto terminaríamos reiterándoles que la Escuela Judicial Electoral sigue abierta, ¿sí? Sigue felicitándote y creo que merecidamente. Gracias, Marta. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por la paciencia de ustedes, no la mía, la de ustedes. Espero que de verdad les haya servido algo. Mínimo, no lo vean de verdad, insisto, no lo vean como un tema complicado, porque entonces ya traen aversión. Véanlo como un tema que hay que sacar adelante, que si quieren conocer un poco más la materia, hay que entrarle a RP, ¿no? No, es un tema que sí implica a lo mejor cerrar las ventanas y las puertas y cerrar el celular para entenderlo y llevarlo bien, pero de que se puede, se puede. Muchas gracias, Ramón. Y bonito fin de semana a todos y a todos. Igual, un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, Saludos.